Alumnos, bienvenidos. En el día de la fecha vamos a dar el curso, a empezar a desarrollar lo que es la unidad 4 del programa de estudios de la materia de Derecho Procesal Civil y Comercial, la cual trata de sujetos procesales. Primero que nada, vamos a arrancar con lo que es el juez, el director del proceso. No nos olvidemos que el juez, como habíamos dicho en la clase anterior, es el encargado de la administración de justicia. Administración de justicia que lo va a tener que implementar, que la va a tener que desarrollar durante todo el trámite del proceso. El juez también se encuentra a cargo en representación de uno de los órganos del Estado, el cual es el Poder Judicial, ¿sí? En cuanto a las características que posee el juez, vemos que son, como está en el Power, vemos que son 4. La primera de ellas es el carácter tiene el carácter de permanente, el cual quiere significar que las personas no pueden tienen que ser juzgadas por el juez natural, no pueden ser juzgadas por comisiones especiales como lo dispone el artículo 18 de la Constitución Nacional. Asimismo, tiene otra característica, el cual es que son sedentarios. Esto quiere decir que los mismos van a prestar servicio en una determinada circunscripción territorial. Acuérdense también, como lo dijo el doctor Armando Obispo en la clase número 1, en nuestra provincia son 6 las circunscripciones territoriales. Otra de las características es que su inamovilidad, la misma va a resultar o va a existir siempre y cuando dure su buena conducta. Y por último, la última característica es que deben ser letrados. Ello quiere significar de que tienen que ser abogados. En cuanto a los modos de designación de los jueces, tenemos que ver que dependiendo de la clase de juez o del lugar que ocupe este juez, va a ser diferente. Dicho sistema de designación se halla regulado en la Constitución Provincial, específicamente en el artículo 158, y establece que para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia o para ser Procurador General, los mismos van a ser nombrados por el Poder Ejecutivo, pero a propuesta del Consejo de la Magistratura. En cambio, en el caso de los demás jueces suplentes, los mismos van a ser designados por el Superior Tribunal de Justicia a propuesta del Consejo de la Magistratura. Aquí vemos que la diferencia radica justamente en que para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia o para ser Procurador General, el que lo va a nombrar va a ser el Poder Ejecutivo. En cambio, para ser juez de primera instancia o juez suplente, el que los va a designar va a ser el Superior Tribunal de Justicia. En ambos casos siempre va a ser a propuesta del Consejo de la Magistratura. Respecto a los requisitos para ser juez, tenemos que los mismos también se encuentran regulados en la Constitución Provincial, específicamente en el artículo 157, en los cuales vamos también a hacer la misma diferenciación que hicimos anteriormente. Para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia o ser Procurador General, se necesita ser argentino nativo o naturalizado con un ejercicio de la ciudadanía no menor a 10 años, poseer título de abogado, el cual debe ser expedido por una universidad nacional o revalidado en su caso, poseer 30 años de edad y 6 años de ejercicios de la profesión. Respecto a los demás jueces, se requieren los mismos 2 primeros requisitos para que los enumerados para ser miembros del Superior Tribunal de Justicia o Procurador General, y aparte de ello, se reduce la edad. Solamente se necesita tener 27 años de edad y 5 años de ejercicio de la profesión. Los deberes del juez. Antes que nada, es el de administrar justicia, y esta administración de justicia la vamos a ir viendo en todo el articulado del Código Procesal Civil y Comercial. Vemos primeramente que el artículo 48 de dicho ordenamiento establece como primer deber del juez el de asistir a las audiencias preliminares. En caso de que esto no sea así, es decir, que el juez no comparezca a la audiencia preliminar, se puede declarar la nulidad de todo lo actuado, justamente de la audiencia, ¿no? De todo lo actuado se puede declarar la nulidad de la audiencia, y también en caso las partes tienen la facultad de solicitar que el juez se encuentre presente también en las audiencias testimoniales. En tal caso, en caso de inasistencia, también se puede declarar la nulidad de dicha audiencia testimonial.
tiene otro deber, es el de decidir en las causas que se encuentran en condiciones para hacerlo. Esto va a ocurrir a medida que, bueno, hay diferentes presupuestos, ¿no? Primeramente tienen que encontrarse trabada la litis, se tienen que producir todas las pruebas y no tiene que haber ningún tipo de cuestión previa a resolver. Asimismo, tiene que dictar resoluciones en término. Este término va a variar dependiendo de la clase de resolución de que se trate. En caso de las providencias simples, tenemos que tienen 3 días el juez para dictar justamente esta providencia a partir del momento en que interponen el escrito. En caso de las resoluciones interlocutorias homologatorias, va a depender del tipo de juez. Si es un juez unipersonal, tiene 10 días para dictarle, y en caso de que sea un tribunal, 15 días. Y en caso de las sentencias definitivas, va a variar dependiendo del proceso del que se trate. Si es un proceso sumario y si el juez es único, tiene 30 días para dictar la resolución, y en caso de que sea un tribunal, tiene 60 días. En los procesos sumarísimos, esto se reduce a 15 días en caso de que se trate de un solo juez, o 20 días en caso de que se trate de un tribunal. Por otro lado, también tiene el deber de fundar las sentencias tanto interlocutorias como definitivas. Esto podemos encontrar asidero o podemos verlo legalmente conforme el artículo 3 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el cual establece que el juez debe fundar razonablemente todas las resoluciones que dicte. Esto hace un poco también a la transparencia de las resoluciones y a la posibilidad que tienen las partes de poder observar los fundamentos, las bases en las cuales se ha justamente fundado el juez para dictar dicha resolución y llegar a esa conclusión. Y por último, bueno, también tiene el deber de dirigir el procedimiento. No nos olvidemos que el proceso implica ir hacia adelante y el juez tiene el deber de dirigirlo para llegar al final del proceso, es decir, al dictado de su sentencia. En cuanto a las facultades del juez, tenemos que, primeramente, tienen facultades disciplinarias, las cuales se encuentran reguladas en el artículo 49 del Código Procesal Civil y Comercial. Entre ellas podemos ver el hecho o la posibilidad de testar frases injuriosas. Esto sucede en el caso de que los abogados o las partes presenten escritos en los cuales se manifiesta algún tipo de injuria. En tal caso, el juez tiene la posibilidad o la facultad de testar la misma. Por otro lado, tiene la facultad de excluir de la audiencia a todas aquellas personas que estén poniendo trabas para el normal desarrollo de la misma, y puede aplicar correcciones disciplinarias también tanto a las partes como a los abogados que no guarden decoro o no guarden respeto dentro del proceso. Luego tenemos las facultades ordenatorias. Las mismas se encuentran reguladas en el artículo 50 del Código Procesal Civil y Comercial. Entre las enumeradas podemos observar tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. Esto se encuentra íntimamente relacionado con el impulso de oficio. El juez, obviamente, tiene el deber de dirigir el proceso, como lo dijimos, es decir, de llevarlo en un normal trámite para llegar justamente a una sentencia. Bueno, tiene la facultad también de realizar todos los actos tendientes a que esto suceda. Para tratar en caso de que se llegue a una audiencia preliminar, en la audiencia preliminar el juez tiene la posibilidad de conciliar, de tratar de encontrar una conciliación entre las partes que ponga fin al conflicto, evitando de esta manera que tenga que transcurrir toda una etapa probatoria para llegar al dictado de una sentencia. Asimismo, tiene la facultad de proponer fórmulas para simplificar el proceso, acotarlo en el tiempo. Esto nos referíamos en la clase anterior cuando hablábamos de economía en el tiempo. Y asimismo puede corregir errores materiales, como es el caso en caso de errores aritméticos o del nombre de las partes. Puede aclarar conceptos oscuros. Esto sucede en el caso de que se establezca un concepto, ¿sí? Y esta noción no coincida con el desarrollo del mismo. O también puede suplir una omisión. En este caso, esto está íntimamente relacionado con el principio de congruencia, en el cual el juez tiene que responder a todas las solicitudes o peticiones de las partes. Si no lo hace,
porque se le pudo haber pasado, tiene la posibilidad justamente de suplir dicha omisión. Luego tenemos las facultades instructorias, las cuales se encuentran reguladas en el artículo 49 del Código Procesal Civil y Comercial, entre las que podemos observar el deber de la facultad de ordenar diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos. En tal caso, tiene la posibilidad de realizar 3 acciones. La primera de ellas es disponer la presencia personal de las partes para solicitarles las explicaciones que estime pertinentes. También puede disponer la presencia de testigos, peritos y consultores técnicos para que se explayen acerca de sus testimonios o de las pericias realizadas. Y pueden agregar documentos que se encuentren en el poder de la parte o de terceros, siempre y cuando, obviamente, se lo haga teniendo o respetando toda la materia de prueba documental que se encuentra regulado en el Código Procesal Civil y Comercial. Por último, una de las facultades también trascendentes y que se encuentran hoy en día con una gran notoriedad es el hecho de declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Existen 2 sistemas de declaración de inconstitucionalidad. Tenemos un sistema concentrado y un sistema difuso. El sistema concentrado es aquel en el cual se establece un órgano, un tribunal específico, el cual se va a encargar solamente de hacer esto, de declarar la inconstitucionalidad de las leyes. O tenemos el sistema difuso, el cual es el que está en vigencia en nuestro país, a través del cual todos los jueces tienen la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, ya sea de oficio o a pedido de las partes. Respecto a las incompatibilidades del juez, tenemos que tienen una incompatibilidad, no pueden realizar actividad política. Cuando hablamos de esto, de actividad política, nos referimos al hecho de encontrarse afiliado a un partido político, no así el hecho de sufragar. Ellos tienen la posibilidad de sufragar. También tienen la prohibición de contratar en interés propio. El artículo 1002, inciso B del Código Civil y Comercial de la Nación, establece que, por ejemplo, el juez no puede adquirir los bienes que se encuentren en litigio en un proceso el cual esté dirigiendo. Tampoco pueden realizar la actividad profesional como abogados. Existen excepciones a este caso, la cual es la posibilidad que tiene el juez de defenderse a sí mismo, a su cónyuge, a sus padres o a sus hijos en algún proceso judicial abierto. Respecto a la docencia, también no puede realizar la docencia primaria y secundaria, pero sí puede efectuar la docencia universitaria. Y por otro lado tampoco es una incompatibilidad la de realizar juegos de azar, o por lo menos asistir también a casinos en modo frecuente. Bueno, es algo que está incompatible con la calidad de juez. Respecto a las garantías del juez, es decir, esa independencia que va a tener frente a los otros poderes del Estado, podemos observar específicamente 2. La primera es la inamovilidad, la cual se encuentra regulada en el artículo 154 de la Constitución Provincial. Inamovilidad que la va a obtener siempre y cuando dure hasta que dure su buena conducta, ¿no? Siempre y cuando tenga una buena conducta, va a ser inamovible. ¿Qué significa buena conducta? El artículo 154 nos establece que es cumplir con sus obligaciones legales, ¿sí? Esto es siempre y cuando no incurran en falta grave. Esta falta grave puede ser mal desempeño o abandono de sus funciones. Tampoco deben demostrar un desconocimiento inexcusable del derecho, ¿sí? Para ser juez se supone que tienen que ser idóneos y tener un conocimiento específico del derecho, puesto que se capacitaron para ello. Tampoco pueden cometer delito doloso, los delitos que se encuentren estipulados en el Código Penal de la Nación, y deben resolver también las causas dentro del plazo procesal correspondiente, que lo vimos anteriormente. Su inamovilidad va a durar también siempre y cuando no tengan inhabilidad física o psíquica para cumplir el normal desarrollo de sus funciones. Y esta inamovilidad también se refieren a los traslados y a los ascensos, los cuales, si bien se pueden efectuar, pero tienen que ser con su consentimiento.
También otra de las garantías del juez se refiere a la intangibilidad de sus remuneraciones, las cuales van a estar estipuladas por ley. Y bueno, la única reducción que pueden tener son aquellas que provengan de los descuentos previsionales, tributarios que le haga el Estado. En cuanto a las sanciones y responsabilidad del juez, primeramente vamos a hablar de las sanciones, las cuales en caso de falta de respeto que pueden llegar a tener con otros jueces, los que lo va a sancionar con apercibimiento son los tribunales de superintendencia, y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación también estipula la posibilidad de aplicar una multa al juez. En cuanto a la responsabilidad, el anterior Código Civil, en su artículo 1112, estipulaba la posibilidad de iniciárseles por las causas que hayan llevado a su cargo. Si es que estos han producido algún perjuicio a las partes, bueno, las partes tenían el derecho de iniciar un proceso de daños y perjuicios en su contra. Asimismo, el Código Penal establece una responsabilidad penal a los jueces en aquellos delitos en que tienen una tipificación especial, cual es que el sujeto activo tiene que ser un funcionario público, como es el juez. En cuanto a la remoción, tenemos que observar, como vemos en el cuadro, que existen dos posibilidades. Una es el juicio político y el otro, o sea, la remoción por juicio político, o también se pueden remover a los jueces por un jurado de enjuiciamiento, que es lo que sucede en nuestra provincia. La Constitución Provincial, específicamente en su artículo 120, establece el juicio político para dos clases de personas, en cuanto al Poder Judicial hablando, siempre, ¿no? Uno es para los ministros del Superior Tribunal de Justicia y el otro es para el Procurador General. Para ello, se tienen que las salas, el Poder Legislativo se divide en dos salas, una sala juzgadora y otra sala acusadora, una sala acusadora y otra sala juzgadora, ¿sí? Y respecto a la ley 33A, tenemos que el jurado de enjuicio va a intervenir el jurado de enjuiciamiento para todos aquellos jueces inferiores a los dichos precedentemente, y va a estar compuesto por este jurado de enjuiciamiento por un representante del Superior Tribunal de Justicia, por un representante de la Asociación de Magistrados, dos representantes de los abogados y dos representantes del Poder Ejecutivo. En cuanto a la recusación y excusación, primeramente tenemos que decir que son dos medios o dos herramientas para el apartamiento del magistrado del conocimiento de la causa. Respecto a la recusación, la recusación se da por iniciativa de las partes, ¿sí? Existen dos tipos de recusaciones. La primera de ellas es la recusación sin expresión de causa, la cual se encuentra regulada en el artículo 29 del Código Procesal Civil y Comercial, y la cual establece como condición el hecho o la posibilidad de que existan por lo menos dos jueces en el territorio. En caso de que se lo recuse a uno, que se recusa a uno y proceda a esa recusación, entonces va a caer en el otro juez la causa, ¿no? La oportunidad para hacerlo hay que diferenciar si se trata del actor o del demandado. En caso de que se trate del actor, es el momento de la interposición de la demanda, y en el caso del demandado va a ser al momento de interponer excepciones o al momento de contestar la demanda. Existen casos especiales, como ser el caso del juez del Superior Tribunal de Justicia o un juez de cámara, en los cuales si se los recusa va a seguir entendiendo los que se encuentran hábiles. Y en los procesos especiales, como ser los de ejecución, como ser el proceso de tercerías o colectivos, la recusación sin expresión de causa no es viable. Asimismo, este modo de recusación sin expresión de causa tiene un límite a la hora de interponerse. Solamente se puede interponer una vez por parte. En caso de que una de las dos partes tengan más de un sujeto físico y lo interpone ese sujeto, bueno, ya se supone que se terminó la oportunidad para hacerlo, ¿sí? En cuanto a las consecuencias de la recusación sin expresión de causa, va a pasar la causa, va a pasar justamente el expediente, pasa el subrogante legal, el cual puede asumir dos actitudes: admite
esta nueva causa, admite la recusación sin expresión de causa por la cual se lo sacó al juez originario del conocimiento de la misma y va a quedar radicado en su juzgado, o bien la rechaza a través de y forma un incidente de oposición. Un incidente de oposición es un expediente accesorio al principal en el cual se va a debatir esta situación. Tiene la posibilidad el mismo juez al cual se lo están recusando sin expresión de causa de rechazar in limine dicha acusación. Esto lo puede realizar, por ejemplo, en caso de que haya transcurrido la oportunidad legal para hacerlo. El actor, acuérdense que si lo interpone fuera, después de interpuesta la demanda, bueno, ya no es viable. Respecto a la recusación con expresión de causa, la misma se encuentra regulada en el artículo 32 del Código Procesal Civil y Comercial, artículo que tienen que leer y ver cuáles son las causas de recusación, y la oportunidad para interponerla son las mismas que la recusación sin expresión de causa. En cuanto al tribunal competente, para entender, en caso de que se recuse con expresión de causa un ministro del Superior Tribunal de Justicia o un juez de la Sala de la Cámara de Apelaciones, va a seguir entendiendo los que se encuentren hábiles, y en caso de que se recuse a un juez de primera instancia, va a entender, para resolver esta situación, lo va a hacer el superior común de ambos dos. La deducción. ¿Ante quién se deduce la recusación con expresión de causa? Pues ante el juez que entiende en la causa, ¿sí? El juez al que se lo está recusando. En cuanto a la forma de deducción, se lo tiene que hacer por escrito, enumerando la causal de recusación y ofreciendo pruebas si lo estime correspondiente. También se puede rechazar in limine dicha recusación. ¿Cómo se hace? Al igual que la recusación anterior, se la puede rechazar in limine, el mismo juez que entiende la causa, en caso de que, por ejemplo, el demandado, al momento de contestar demanda, no haya opuesto la recusación con expresión de causa. Ahora bien, una vez que se interpone la recusación, la recusación con expresión de causa, el magistrado tiene que realizar un informe. En este informe, una vez que se lo realice, tiene dos posibilidades. Una es o reconoce los hechos, o la otra es negar los hechos. En caso de que se niegue los hechos, se va a formar un incidente de oposición, que es un expediente accesorio, el principal, el cual va a ser resuelto por el superior común. En caso de que éste admita las causales de recusación, bueno, va a quedar radicada en el subrogante legal, y en caso de que las rechace, bueno, el expediente tiene que volver al magistrado de origen, al que se recusó en un primer momento. En cuanto a la segunda posibilidad de apartar al juez de la causa, es la excusación, y esta se va a dar por iniciativa propia del juez. En este caso, el juez, al verse justamente dentro de las causales del artículo 32, que son las mismas causales tanto para la recusación con causa como para la excusación, tiene que pasar las actuaciones al subrogante legal. Este subrogante legal tiene dos posibilidades. La primera es, se opone y forma un incidente de oposición en el cual se va a realizar todo el procedimiento que venimos hablando hasta aquí, y en caso de que el subrogante legal admita justamente esta recusación, la causa va a quedar radicada en dicho juzgado.